De ahí son, una charla con quienes luchan y defienden los derechos humanos del pueblo trabajador. Y bueno, para mí es un placer darle la bienvenida a Yehu Yoxan Tinoco Hernández. Me dice si mencioné bien tu nombre, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Media Superior a Distancia y en general del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, así como a su suplente Fermín Rodríguez García. Pues bienvenidos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Creen que nos puedan ir comentando, Yehu, justo cuál es la problemática que están viviendo ustedes como docentes en el estado de Morelos? Sí, claro, Pau. Antes que nada, buenas noches. Y sí, es GU, pero no hay problema, ¿no? Es algo natural. Efectivamente, pues agradecerte, Pau, Gisela, Adolfo, aquí por el espacio. Y bueno, el día de hoy queremos informar a los trabajadores principalmente, pero a todos los que nos escuchan por este medio que en Morelos estamos padeciendo una condición crítica, agresiva totalmente, porque desde años anteriores ya había existido algunos amagues en algunas modificaciones a la reforma a la ley del servicio civil aquí en el estado de Morelos. Para precisar, exactamente en el año 2022, eso se empezó a considerar un poco más fuerte en lo que respecta al Colegio de Bachilleres en el estado de Morelos. No fue así en el 2023 cuando vimos reflejado parte de esta agresión con una condición de que a nuestros trabajadores que estaban ya en un proceso de jubilación se les condicionó su jubilación al 50% porque consideraba la patronal que en el peso a peso, en el 50 y 50, al Estado solamente le corresponde cubrir ese 50%. Por supuesto que emprendimos recursos legales, como es el amparo, y esto tuvo como consecuencia final que la protección federal le otorgara a los trabajadores el 100%. Le ordena al Congreso local aquí en Morelos que revierta esos decretos al 50% y se hagan unos nuevos al 100%. Hemos venido con esa lucha al interior del Colegio de Bachilleres, pero el 22 de diciembre del año 2025 nos encontramos con una reforma a la ley del servicio civil en el cual pues ahorita mi compañero Fermín va a precisar de manera más técnica esta condición de afectación, pero esta reforma planteó ya una agresión total no solamente a trabajadores del Colegio de Bachilleres, sino a un universo general de trabajadores. Nosotros decimos que son miles, pero se estiman solamente en el magisterio 20,000 trabajadores, más todos los agregados de los policías y todos los que vengan ahí, un aproximado 50,000 trabajadores afectados porque de tajo, de un plumazo, pues les han quitado ya el derecho a una jubilación o a una pensión digna, ¿no? Entonces, eso es básicamente el contexto que estamos viviendo aquí en Morelos. Esta reforma a la ley empezó a surgir efectos el 1 de enero de este año. Y pues bueno, hemos emprendido varias acciones. Me gustaría darle lugar a mi compañero Fermín, si me permites, Pau, Gisela, para que él pueda ampliarnos un poco más sobre esta condición de lo que implica o ha implicado la reforma a la ley del servicio civil. Gracias, adelante Fermín. Cuéntanos acerca de justo un poco más técnicamente qué es lo que ha ocurrido y bueno, por lo que comentan, esto está vulnerando el derecho de los trabajadores de la educación a la jubilación. Claro, buenas noches, Pau, Gisela, Adolfo, gracias por el espacio, GU, te saludo de nuevo. En efecto, como ya lo comentaba el compañero GU, hemos estado sorteando ciertos embates de corte legal, pues a razón de señalar que había una integración en el salario de los maestros, una parte pagada por el
el estado de Morelos y otra parte pagada por la federación. Y se había estado en esta lucha en tribunales y se había venido gestando pues a favor de la clase trabajadora, del magisterio, de los trabajadores de la educación media superior en el estado. Sin embargo, el 22 de diciembre, como lo señaló el compañero, pues fuimos sorprendidos, ¿no? En un contexto de fiestas decembrinas donde nadie está atento a los medios de comunicación y mucho menos, pues nos sorprenden con un decreto que es el 997, que va a salir publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, específicamente en la sexta época, en el ejemplar 6506, correspondiente precisamente al 22 de diciembre del año pasado. Y en este decreto 997, pues se reforman diversas leyes en el Estado, vamos a decirlo así, entró como un paquete, desde el Código Fiscal, la Ley General de Hacienda del Estado, la Ley de Coordinación Hacendaria, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, pero también va a incluir en un último apartado a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ¿Qué es esta ley? Bueno, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues regula a todos aquellos que trabajan para el Estado de Morelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues recordemos que hay subsistemas educativos que funcionan a nivel estatal y es ahí donde afecta al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y a todos sus trabajadores. No obstante ello, pues también hay otros subsistemas del magisterio y como lo decía el compañero, pues no nada más ocupa el magisterio, en realidad a trabajadores de servicios de la salud, afecta a trabajadores como son los policías, ¿no? Del sector de seguridad pública y a otros tantos organismos, incluyendo, de hecho, a los municipios, ¿no? Entonces, esta ley, esta reforma se publica este 22 de diciembre y pues en su análisis nosotros la percibimos totalmente agresiva con los trabajadores, totalmente dolosa, desde luego, puedo decirlo así, hasta como de castigo, porque de pronto cuando leemos la exposición de motivos, que en esencia es como una parte muy importante de la ley, en donde quien la modifica dice cuál es la razón. Y desde que nosotros nos percatamos cuál es la razón, qué decía esa exposición de motivos, pues nos dimos a la tarea de generar una defensa en todo sentido, desde luego, por un lado, en corte legal, pero pues también de otra índole, como puede ser, pues en las redes sociales, comunicando, informando en los medios y, por supuesto, también, ¿por qué no decirlo? Pues en las calles, ¿no? Una defensa también política, de acercamiento, de colaboración con distintas autoridades. ¿Por qué nos preocupa esta exposición de motivos? Bueno, porque utiliza una palabra demasiado explícita, diría yo, y dice que la intención es indicar quiénes quedan excluidos de las prestaciones laborales establecidas en ella. Es decir, a todas luces señala con precisión quiénes quedan excluidos. Es decir, el objetivo de haber modificado la ley fue excluir. Cuando se supone estamos pues, en una época de inclusión, estamos en una época de progresividad de derechos, estamos en una época de humanismo, y de pronto decir que la intención es excluir a ciertos trabajadores para, por así decirlo, categorizarlos como de segunda o de tercera, ¿no? Y por la única y exclusiva razón de que la percepción de su salario, pues de alguna manera se integra con ingresos del Estado, pero pues también con ingresos del gobierno federal. Y entonces esa es la razón que estiman suficiente para decir, bueno, estos trabajadores quedan afuera y quedan totalmente excluidos de las prestaciones. Cuando, bueno, en realidad, pues esa es una cuestión totalmente ajena al trabajador. En realidad, pues el trabajador presta su servicio, o sea, él se le paga por la prestación de ese servicio y a él le resulta pues totalmente ajeno cómo pues la clase política de este país contribuya o conforme o estructure un esquema para el pago de los salarios. Además, Una duda esta nada más. reforma, perdón, Disculpa, adelante, sí.
Perdón por la interrupción, pero quería No, precisar para nada. algo. Justo mencionabas que esto fue publicado por un decreto, o sea, no hubo una discusión en el Congreso para que se hiciera esta reforma, fue un decreto por parte del Poder Ejecutivo o porque eso sería bastante grave. Bien, interesante pregunta. No, bueno, el decreto pues es publicado por el Ujú. Poder Ejecutivo a través del periódico oficial, pero sí en él se precisa que viene del Congreso del Estado de Morelos, es decir, eh, que de alguna manera puede decirse que hubo una suerte de discusión y precisamente esa discusión pues queda sentada en la exposición de motivos, que es la que te comparto, ¿no? En donde dice que cuyo objeto es excluir, pero también es interesante señalar que pues incluso pues refiere mentiras. ¿Y en qué sentido refiere mentiras? Bueno, porque dice que las prestaciones, pues los trabajadores que tenemos esa condición de recibir o de ser integrado el salario, pues que gozamos y tenemos dobles prestaciones, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, un trabajador de la federación pues tiene un servicio, por ejemplo, del ISSSTE, un servicio médico del ISSSTE. Un trabajador del Estado, pues tiene un servicio del IMSS. Y entonces, pues ahí dice que, pues de alguna manera, estos trabajadores tienen los dos y que eso es una suerte de privilegio. Bueno, eso es una mentira total y aberrante, porque los servidores públicos, al menos adscritos al magisterio, pues no cuentan en forma alguna con eso. Entonces, sí señala una suerte de argumentación que se entendería derivó de una discusión, pero lo cierto es que pues esto es doloso y falso, ¿no? Porque también pues señala que estas personas pues tienen de alguna manera una duplicidad de prestaciones que en obvias razones pues no se tiene, al contrario, tan no se tiene que incluso hasta el propio salario se tiene que integrar, ¿no? Como que básicamente como a ver de dónde sacamos para a completar los pagos, pues si así está en su esquema financiero, pues sería hasta irrisorio pensar que se están gozando de dobles prestaciones. Eso creo que es bastante grotesco. Y bueno, este decreto 997 que sale publicado, específicamente en su artículo sexto señala cuáles serán los artículos de la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que serán modificados o reformados. Y básicamente es el artículo segundo, el artículo 57 bis, el artículo 58 y el 42. Estamos hablando básicamente de cuatro artículos, pero en esos cuatro artículos pues consolidan esta exclusión. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 2, que consideramos es en esencia el más importante, porque en él define quién es trabajador del Estado, en este caso, quién es trabajador de Morelos, por así decirlo, ¿no? Y entonces, en esta dinámica, una vez que define, dice, pero quedan excluidos aquellos que gozan, y así lo dice, de prestaciones, que por el hecho de percibir emolumentos derivados de un convenio con la federación. Es decir, señala que quedan excluidos, y soy enfático en esto, de las prestaciones. Estamos entendiendo que no es un problema solo de jubilaciones, que sí, la jubilación es muy importante y que sí la elimina de un plumazo, pero también aquí no solo segrega, no solo, yo diría hasta parece un discurso ahí de odio, ¿no? ¿Por qué? Porque está clasificando trabajadores, está diciendo, tú sí eres, tú no eres. Y tú no eres porque tu salario se integra así, así de sencillo, pero lo grave es que dice, quedan excluidos de las prestaciones, es decir, que estaríamos entendiendo por prestaciones, pues todos los derechos que contempla, desde a lo mejor un día de descanso, desde el aguinaldo, desde las vacaciones, desde la prima vacacional, etcétera. Entendamos pues que dice prestaciones y las prestaciones son todos los derechos que la ley consagre a favor del trabajador. Ya en un segundo artículo, específicamente pues en el 42, ya cuando habla pues de este tema de las jubilaciones, pues sí señala que no serán considerados quienes perciban nuevamente, dice, emolumentos derivados y vuelve a ser la misma exclusión. Lo mismo se repite por cuanto al artículo 57, donde dice, bueno, cuando se vayan a jubilar, dice, pues se hará toda una revisión documental, etcétera. Dice, pero no de aquellos que reciban su salario así, como lo dice el artículo 2, que es donde define esta calidad de quién es y quién no es trabajador.
Y bueno, trabajador. ya finalmente el cuarto artículo, el 58, pues sí ya de manera muy explícita habla de la pensión por jubilación y pues dice que quedan excluidos nuevamente los que señala el artículo 2, que como ya lo dije, pues son aquellos trabajadores que integran de esa manera su salario. Entonces, como pueden ustedes advertir, pues es una cuestión grave, prácticamente de un plumazo deja sin jubilación a un gran sector de trabajadores, precariza las condiciones de trabajo y por la otra de un plumazo elimina la totalidad de prestaciones. Entonces es bastante grave en ese sentido. Ok, gracias, Es Fermín. cuanto de mi parte. Gracias, Fermín, justo por esta explicación tan detallada, ¿no? Y como comentas, con estas modificaciones no solamente se está atentando contra el derecho a la jubilación, sino también a otras prestaciones que tienen los trabajadores actualmente. Y no solamente afecta a los trabajadores de la educación, ¿no? Como también lo señalas. Y bueno, antes de pasarle la palabra a mi compañera Gisela, quisiera preguntarles, ya nos comentabas un poco de las acciones que estaban llevando a cabo, que incluso había una defensa política, protestas. Actualmente, ¿cuál es la ruta de defensa que están llevando a cabo? No sé, como de manera legal, no sé si tal vez presentando, mencionaban un amparo, ¿a qué trabajado? ¿Cuál es como la pretensión con estas herramientas legales o qué es lo que se puede hacer justo para frenar pues este retroceso a los derechos laborales? Adelante, Joe, no sé si quieres responder o quieres que yo la atienda. Sí, como que se me cortó un poco y entendí ahí de lo de los amparos, me refiero a las rutas, ¿no? Que nosotros emprendimos. En el caso de que desde el momento que nosotros nos enteramos, el 22 de diciembre precisamente, pues emprendimos inmediatamente la alerta máxima del sindicato dentro de la estructura y trazamos varias rutas. Una de ellas y la principal fue precisamente la jurídica y empezamos a analizar este esquema de un amparo contra leyes. En el caso concreto de la organización, fue el llamado a los trabajadores en el estado de Morelos a informarse y sobre todo a buscar estos recursos legales que consideramos son importantes para este desarrollo. Eh, sí, sí, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ajá, señalamos que estos recursos que eran importantes para este desarrollo. Entonces, en el caso del sindicato, pues promovimos el amparo individual y el amparo colectivo para la protección de estos trabajadores. A la par, pues la gobernadora aquí en Morelos estuvo haciendo llamados a varios organismos, desde rectores, directores generales, en el caso de los sindicatos también. En el caso particular, me manifestaba que le hiciera saber a los trabajadores que todo iba a estar bien, que contaban con todo su apoyo. Y nosotros replanteamos que existía nosotros una total y absoluta desconfianza ante esa consideración y que la estructura sindical, además de ello, consideraba una irresponsabilidad de nuestra parte decirle a los trabajadores que nos dice la gobernadora que no se preocupen, que todo está bien, cuando realmente la realidad de los trabajadores está siendo afectada con un transitorio. Pese a ello, nosotros continuamos con nuestras acciones legales, con las acciones de la movilización, de denunciar por los distintos medios esta consideración y de hacer frente a esta agresión totalmente lesiva y dañina para los trabajadores. Ellos argumentaron que mediante un artículo transitorio, estarán siendo garantizados todos los derechos laborales de los trabajadores que hayan laborado hasta el 31 de diciembre del año 2025. No así con los nuevos trabajadores que entren a partir del 1 de enero del 2026. Para nosotros esto representa una regresión porque no se está garantizando el derecho a una jubilación o a una pensión digna para las nuevas generaciones. También nosotros tenemos que buscar esas coyunturas y por supuesto
que a nosotros no nos hemos conformado con decir, ya cállense, está bien, sus derechos van a ser respetados, todo va a estar bien, pero los nuevos ya no. Nosotros creemos que en este sentido es un deber de los trabajadores de hoy seguir pugnando y defender a las nuevas generaciones, y por eso hemos llamado a los trabajadores, Pau, Gisela, hemos llamado a los trabajadores a que se informen, a que busquen los medios y las alternativas y que no se queden solamente con el comunicado oficial, que hagan contrastes, que hagan en la toma de decisiones, ¿sí? Esta parte importante de la información que deben de tener los trabajadores. Hoy queremos expresarles a todos los compañeros, compañeras que nos escuchan a través de este medio, que también tenemos que luchar por las nuevas generaciones. Es importante esto. Y si hay jóvenes que están a punto de iniciar su carrera laboral, sobre todo aquí en el estado de Morelos, es importante que el gobierno también los escuche. Nosotros estamos acá y les vamos a apoyar y estamos alzando la voz por estas nuevas generaciones, pero es importante hoy que también busquemos la unidad social y que defendamos con todos los recursos habidos y por haber estas nuevas jubilaciones y pensiones para estas nuevas generaciones. No sé si quieras agregar algo al respecto, Fermín. Claro, sí, desde luego estamos en el entendido y así la clase política de este estado lo ha hecho saber, pues que hay una crisis financiera. Eso pues se ha dicho en el discurso retórico, porque realmente, como lo comentamos hace un momento, pues el decreto que emana del Congreso, pues no dice en específico que esos sean los motivos claramente dice es excluir, ¿no? Entonces, pues de alguna manera nosotros estamos muy conscientes de que así como hubo una generación que nos precedió en la lucha y desde luego en la consolidación de estos derechos sociales, hoy también derechos humanos, ¿no? Pues nosotros también tenemos ese compromiso social de velar porque mínimamente las generaciones pues tengan los mismos derechos, ya no digamos una evolución, por lo menos los mismos derechos y desde luego, pues sin que esto implique regresiones, sobre todo cuando estamos en una época, en un régimen político en donde se habla de humanismo, ¿no? Donde se habla de empatía, donde se hablaba de abrazos y no balazos, pues no imaginamos, ¿verdad?, que pudiera ser diferente y que se pudiera admitir, pues, esta precarización de las condiciones de trabajo, al menos aquí en el estado, que además es grave porque eso puede sentar un precedente para otros estados de la República. Entonces, creo que se equivocaron, de alguna manera del lugar, ¿no? Menos en una cuna del zapatismo, donde evidentemente, pues, la lucha social siempre ha estado presente. Entonces, en ese aspecto, pues eso es lo que tendría que abonar. No sé, adelante, Pau, Gisela. Sí, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia, por responder estas preguntas. Justo ya estamos un poco cortas de tiempo, pero no me gustaría pues despedirles sin más, sin agradecerles y justo lo que mencionabas, ¿no? Este puede ser un precedente para otros estados. Pensaba, por ejemplo, que también el año pasado hubo este caso en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en donde justo también había un retroceso en estos aspectos de la jubilación y como mencionan, pues estos casos pues no son casualidad, sino pues también parte de estos patrones de dar retrocesos o dar revés a los derechos laborales que pues ya están conquistados y pues no pueden ser regresivos, ¿no? La ley no puede hacer regresivos nuestros derechos laborales, ¿no? Al contrario, estos tendrían que ir mejorando cada vez, año con año, generación con generación. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia y también por comunicarnos su caso y para que las personas puedan estar al pendiente de justo las acciones que van a estar llevando a cabo. Gracias por acompañarnos. Esta fue una producción de Comité Cerezo México y Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana.